Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, Pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Un consejo de ferretería y pinturería Malvin Alto. Ferretería y pinturería Malvin Alto, sanitaria, herramientas, electricidad, línea completa de Pinturas Belco. En Malvin Alto, asesoramiento personalizado. Es el momento para pintar. Vení a visitarnos. Ferretería y pinturería Malvin Alto, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Estacionamiento propio 2525 3030. Bueno, seguimos. Habías quedado tú, Abracincas, pero capaz que está bueno, porque ya que lo discutimos, plantear un poco el tema de los números, ¿no? Hay 194 casos oficiales en la web del Ministerio del Interior, Departamento de Personas Ausentes, creado específicamente para abarcar un tema que no se manejaba separadamente en las comisarías. En los últimos años existe este departamento que además ayuda a las familias, ¿no? Asesora un poco en eso. Capaz que es bueno empezar con los números y la disparidad que hay otros números mirados de otro lado, desde cuándo se toman, o querés seguir con lo que venías. No, y me parece importante este abordaje que vos das, porque Francisco Guillama, que es el jefe de esta sección, lo que explicita y niega públicamente es que haya habido un incremento que tenga que poner a la sociedad en alarma. ¿Entendés? Él explícitamente dice que no se han detectado nuevas redes de trata, ni que se identifica que haya en el país una situación de raptos o situaciones específicas que generen estas ausencias. Yo creo Me parece que en ese término eso está claro, bueno, lo vemos, yo creo que se ve. ¿no? Que está bueno plantearlo, porque si no también muchas veces podemos entrar en condiciones de alarma. Esto no quita que estas 194 acumulados ameritarían tener respuesta. Lo que pasa es que es lo que hablábamos. Es muy difícil porque en estas voluntades, que parecen ser la mayoría de las denuncias que recibieron el año pasado, podrían también estar estos 45 casos no resueltos. Gente que quiso desaparecer por sus razones. Incluso no es lo mismo la cantidad de cifra por gente que busca gente. Y lo aclara también el personal del ministerio, diciendo, si yo busco a mi sobrino por una cuestión de herencia, no está denunciado como un caso de ausencia. Obviamente. ¿Sí? Entonces, me parece que es preciso todo esto. Se va cortando porque se va cerrando, exacto, ¿no? Las situaciones que, como en el caso de Florida, claro, si vos tenés una ausencia, ¿no? Como en este caso, que queda en evidencia que fue un femicidio, ¿no? Fue un homicidio en una relación entre hombre y mujer en la que me dio una resolución violenta, muchas veces tenemos angustias justificadas en la ausencia de mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque empezás a ver y a sospechar, y son mayoría mujeres, muchas razones de pensar que le pasó algo y le pasó algo mal. Grave. ¿No? Y grave. Entonces, en ese sentido me parece necesario las aclaraciones y también poder llegar a la mayor cantidad de resolución de casos posibles, ¿no? Sabio, tu turno. Más allá o sea, está bien el tema de los números, es todo un tema que nos estábamos cuestionando mucho, bueno, cuáles son las cifras exactas y demás. Yo lo que creo que es como bastante clave poder también analizar esto como fenómeno, ¿no? ¿Verdad? A ver, ¿cómo realmente se investiga cada causa frente a las desapariciones o a las ausencias? A mí me preocupaba mucho la diferencia entre ausente y desaparecido. El ausente es un término muy genérico para englobar muchísimos casos que en la mayoría de los casos son en realidad desaparecidos por intencionalidad, o sea, hay una intencionalidad por detrás. Por ejemplo, el caso que estábamos viendo ahora en exteriores de esta muchacha, donde en realidad ya no pasaría a ser un ausente, sino realmente una desaparecida intencionalmente
por una causal criminal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, eso como para empezar, ¿no? Diferenciar entre ausente y desaparecido. En realidad la mayoría de los casos tienden a ser desaparecidos, no tanto ausentes. Sí, es verdad que hay algunos casos de personas que deciden irse de sus núcleos familiares o alejarse o viajar y desaparecer en ese sentido, pero creo que hay una diferencia ahí para marcar conceptualmente desde lo social. Por otra parte, la importancia de los testigos también. O sea, cómo nosotros socialmente participamos de este tipo de casos. Nosotros, por ejemplo, cuando nos hablan de personas que están desaparecidas, ¿no verdad? Si las vemos en la vía pública, ¿podemos identificarlas? ¿Les conocemos los rostros? ¿O solamente yo sé identificarlas cuando entro a la página del Ministerio de Interior y puedo identificarlas ahí? ¿Existe algún medio a nivel de medios de comunicación o medios genéricos en lo cotidiano donde puedan circular las imágenes de los rostros de estas personas que están desaparecidas? No lo hay. Hay un proyecto de ley del 2017 que en realidad quedó en veremos, del 17 de febrero del 2017, donde se buscaba poner las fotos de las personas desaparecidas en las bolsas de leche y en otro tipo de implementos que toda la sociedad... De uso cotidiano. Exactamente, de uso cotidiano. Y, con el objetivo de que sean rostros que quedan grabados. Identificables, que yo pueda aportar. Porque, por ejemplo, en el caso de esta muchacha que tú estabas nombrando al principio, fue muy importante y contundente la expresión de los testigos. O sea, el que nosotros estemos presentes en estos casos y hagamos testigos y podamos aportar información es clarísimo, es importantísimo. Y no sentirlo como un caso ajeno a nosotros. Porque acá detrás de esto hay familias, hay núcleos familiares enteros que sufren, que viven en la, diríamos, en la oscuridad de lo que significa la angustia de no saber absolutamente nada de un integrante de su núcleo, que es una angustia terrible para el núcleo de las víctimas. Que creo que... Inimaginable para quien no lo vivió, te diría, porque los testimonios de la gente que lo ha tenido que vivir uno alcanza a comprender. Totalmente. No es imaginable para uno el sentimiento. Es el vacío del no saber, ¿no? Es algo que se evapora, algo cercano que se evapora y no hay manera. Exactamente. Entonces yo creo que, digo, esto como para poderlo sentir más, o sea, saliendo un poco de la frialdad de lo numérico, tratar de vivenciarlo un poco más desde lo que es lo cualitativo del fenómeno en sí mismo, y que somos un país muy pequeño y que en realidad... más allá de que los números se ajusten para un lado o para el otro, son cifras que en realidad están marcando que es bastante, o sea, son bastantes casos los no resueltos. Y donde aparece esto como fantasmagórico de lo que no se sabe. Sí, aparece el misterio, ¿no? Yo creo que ese es uno de los... el misterio es una de las cosas... misterio en el sentido de que involucra a familias que no saben, etc., pero también involucra a la sociedad la idea de que no se sabe qué pasó con esas personas. Eso también es un llamador, en el peor de los llamadores, o sea, el llamador en el peor de los sentidos, quiero decir. Pero es algo que también hace que, por ejemplo, se haya formado, lo decías tú, ¿qué sería? Un organismo policial, específico para este tipo de casos. Yo creo que el tema del aumento tiene que ver justamente con eso. Lo decía también el responsable de ese departamento de policía, que es, al haberse unificado los registros de denuncias, también se concentra de una manera más clara la información. Sí. Entonces, de repente una desaparición que era en Rocha y que llevaba un tiempo, ese dato nunca pasaba a una cifra centralizada. Una lista nacional. Claro, sí. Al haber una lista nacional, claro, eso hace también que los números... Claro, y yo, perdón, que el crecimiento yo no lo veo, no necesariamente quiere decir que haya más casos, pero sí quiere decir que hay una atención mayor hacia eso desde el momento en el que unificas. Ya unificar un registro implica unos recursos y digamos, darle una importancia. ¿No? Otra clase, sí. Y otras respuestas que también contribuyen, ¿no? Desde el Estado. Desde el Estado y ante otras situaciones delictivas o situaciones conflictivas, ¿no? Si vos empezás a mirar distinto violencia de género, si empezás a mirar distinto acoso sexual callejero, si empezás a mirar distinto formas delictivas, ¿no?, de controlar a población en condiciones de vulnerabilidad, muy probablemente también eso contribuya a reducir el fenómeno de intenciones de desaparición por cuestiones delictivas, ¿no? ¿Se entiende el punto al que voy? Que se te iría limpiando un poco el número. Se iría limpiando también la manera de resolución. Es una manera de mirar las especificidades que van avanzando también con el tiempo. Yo fui testigo de la creación dentro del Ministerio del Interior, Jefatura de Policía, de aquel primer departamento de delitos complejos, por ejemplo. Exacto. Que se le puso ese nombre.
cuando un delito no está claro, es complejo, bueno, había una serie de personas dirigido por una mujer, estaba en aquel momento, hace unos cuantos años, te digo ya. Fue el primer embrión de lo que es hoy el departamento de delitos complejos, ¿no? Un pequeño departamentito. También estuvo el de personas ausentes, cuando se vio la necesidad sobre todo de dar una respuesta del Estado cuando aparecían los casos. ¿Qué se hace con la familia? ¿Quién atiende a esa familia? ¿Cómo se trabaja con el Porque no es en la comisaría, no es en la comisaría el que está ahí. Y esta cuestión, perdón, una cosa, esto que decía Adriana, hoy hay otros mecanismos, ¿no? Las redes sociales, yo habitualmente recibo situaciones, ¿no?, de una desaparición inmediata, ¿no?, que empieza a circular y al poco rato te das cuenta que apareció, que estaba en otro lado, que comunicaron. Se masiviza más rápido. Hay una cuestión que también tiene que ser muy cuidadosa. Puede dar lugar a malos entendidos. Porque hay también allí una cuestión de exposición de situaciones conflictivas familiares, de exposición de lo privado, que hay que tener también extremado cuidado. A mí me parece que hay algo que es interesante, porque también hay un imaginario de que hasta que no pasan 24 horas, que no sé qué, no sé cuánto. Eso es peliculero. Que eso también es absolutamente falso. ¿Y cómo está, no? Instalado casi como piedra, ¿no?, labrada piedra, y todas las autoridades están diciendo no se necesitan las 24 horas para la denuncia. Es que las 24 horas te permiten salir del país. Claro. Exactamente. Porque si no cierran la frontera. En este país en 8. Bueno, pero las 24 horas te dan por vía terrestre, claro, caminando a paz. Aparece mucho en base a lo que dice Lilian, el tema de la criminalización de las personas que están ausentes o desaparecidas. Claro, o sea que muchas veces socialmente se piensa porque algo le pasó, porque en algo estaba metido, porque hizo algo, y no necesariamente. O sea, eso también está en nuestro imaginario sociocultural y pesa mucho cuando aparecen estas llamadas masivas a través de los medios de comunicación y demás, de poder ayudar a buscar personas que están desaparecidas, ¿no? O sea, me parece que no es menor eso. Tenemos que empezar a sensibilizarnos un número ahí de más. niños, mujeres, ancianos, hay una, hombres. a ver, a mí es interesante. Me parece interesante como aportarlo, servirlo. Dentro de los números, por ejemplo, son números que en realidad, algunos números, no se manejan todos, pero 2017-2018 se marcaron desapariciones de 19 niños, 169 adolescentes, 219 adultos, que por supuesto es el valor más alto en adultos, y 23 adultos mayores, que de todas maneras es un dato bastante sensible lo de los adultos mayores, porque las franjas donde hoy se registra más, y ahora agrego otro elemento de complejidad, índices de suicidio, es en adolescentes y adultos mayores. Entonces hay muchos casos donde aparecen desapariciones que son suicidios no resueltos. Sí, que son desapariciones reales. Desapariciones reales desde lo físico. Sí, y otros registros, yo estaba mirando ahora en la publicación Hemisferio Izquierdo, hay todo un registro que hacen las personas directamente involucradas por denuncias, ¿no?, que han salido de esto, ¿no?, como en la posibilidad de que hayan caído en un círculo de tratas y hay ahí unas diferencias en los números, ¿no? Por un lado aparecen solo 2 mujeres jóvenes, en este otro registro serían 11, ¿entendés? Entonces ahí también empieza a ser complicado quién está mirando, qué se está mirando en función de qué información se está midiendo, ¿no? A lo cual yo creo, perdón, que se le agrega una especie de conflicto extra, que es como un choque entre derechos, el derecho de la familia a saber qué pasó con ese ser querido, pero también el derecho del ser querido, que lo dice la policía, a desaparecer, o sea, a no querer ser identificado. Porque además la policía cuando interviene por una cuestión, por una denuncia de persona ausente, pero no conoce cuál es la realidad interna de esa familia previamente. O sea, la persona puede querer desaparecer porque está escapando de una situación de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Han habido casos y no quiere ser... de que la policía ubica y esta persona manifiesta su intención de permanecer desaparecida. Y la policía es nexo en ese aspecto. Por eso tiene que haber un departamento realmente importante en ese sentido. Porque mantener el anonimato. Yo lo que digo es que ahí hay una parte de la información que, precisamente porque no puede trasegarse de un lugar al otro, que queda oculta por el tipo de situación que es. Entonces,
pasa un poco como con otras situaciones. ¿Sería ideal reducir a los casos a 0? Sí, es muy difícil que eso sea porque involucra no solamente la voluntad de quien busca, también en muchos casos involucra la voluntad de quien se fue y no quiere ser ubicado. Que en esos casos nunca es un menor el que debe ser tenido en cuenta. No, obviamente. En el caso para aclaración, porque viste, y niños y mayores de 18. Totalmente. Con respecto a lo que planteaba Fernando y contestándole un poco, lo que sí es verdad, lo del aumento de las denuncias, claramente como denuncias. Claro. En el 2013 eran 503 y al 2017 ya fueron 1.700. O sea, diríamos, la forma que las personas tienen de expresar lo que está pasando, el ir a la policía, denunciarlo, dar parte y demás, se empezó a masificar mucho más, ¿no? A generalizar. Te habla de un cambio cultural, digamos, o de percepción respecto a... Te habla de un departamento... También un departamento específico que junta toda esa información. Que tú sabes con que esos registros siempre tenés el problema de la historicidad del registro. Claro. ¿No? Bien. El arco. Siempre es un problema de saber si antes pasaba menos... Claro. O se registraba peor, ¿no? O sea, es muy difícil hacer conclusiones en de hecho, solamente. Una constante ha sido la duda sobre los números. O digamos, hay muy poquitos números claros como para profundizar mucho. En realidad, lo que estamos mostrando es que tenemos más dudas que otra cosa. ¿Y cómo se muestran estas personas? Las personas desaparecidas, o sea, ¿cómo las identificamos? O sea, a ver, ¿cómo hacemos, diríamos, cómo difundimos estas imágenes de estas personas desaparecidas? Yo creo que eso es clave. Después del paso de unos años, además, un joven de 16 años, después de pasados 10 años, ya no es el mismo rostro. Claro, exactamente. Hay que modificarlo por un mecanismo... Pero que haya capaz que un sistema mínimo que empiece a funcionar como pasa, que estábamos hablando con Fernando al principio, en otras partes del mundo donde es muy común, diríamos, en bolsas de leche, en lo que sea... Eso sería interesante. Lo que sí hay que reconocer que, más allá de que no hubo números históricamente y que ese es un país sin números, históricamente en varios de sus ámbitos. En varios rubros, sí. Del 85 en adelante, y particularmente en los últimos años, quizá los últimos 15, 20 años, con la necesidad que presentaban algunos delitos específicos, Uruguay empezó a notar. Y hoy tenemos una página web que nos habla de 194 casos de desaparecidos o de personas ausentes en un departamento específico del Ministerio del Interior. De los que se saben. Es un punto de partida. Desde lo que se sabe. Y mecanismo de solidaridad. No se precisa una ley, Adriana, para que hayan privados que tomen la decisión de hacer poner fotos de para eso, salvo que tiene que haber esta cuestión de la para que salga regularizado privacidad de las personas. Yo creo que el tema de la privacidad es delicado. Yo creo que el tema de la privacidad no es menor. El que quiso borrarse del mapa y que un día se encuentra con su cara en una botella de leche, de alguna manera también... Yo por eso lo planteaba como un conflicto entre distintos derechos. El derecho a hablar y el derecho a no ser encontrado. Porque tampoco uno al desaparecer así, uno vulnera el derecho de otros también. Exacto. Totalmente. Es uno el que vulnera, ¿no? Yo me voy, no me puedo evaporar yo por mi cuenta. Bueno, dejar una carta. Claro. Desaparezco. Entra dentro de las libertades muy difíciles de regular sobre muy cuál difíciles sería de lo correcto de la conducta, ¿no? Las familias siempre van a elegir con que en una bolsa de leche aparezca la imagen. Pero suponete que la familia... Suponete que la gurisa o el gurí se fue porque la familia lo castigaba físicamente. El tipo se borra, no quiere que esa familia sepa nada de él. Claro. Pero no estoy diciendo que haya pero presentás un caso posible. Es un caso posible. Es un caso posible, pero cuando uno le consulta, por ejemplo, a mí me ha pasado en clínica que han venido madres de chicas desaparecidas que hasta el día de hoy no se sabe, casos conocidos, y la desesperación de esos núcleos familiares, o sea, que la foto vaya en la bolsa de leche, que vayan donde sea, y tampoco me parece justo que sea el núcleo familiar el que se tenga que encargar de imprimir la fotografía y difundirla todas las semanas. Porque también genera un desgaste para ese núcleo que está sufriendo una angustia terrible que, como tú bien decías, nadie se imagina lo que es si no lo vive en carne propia, ese vacío, ¿no? Yo recuerdo el caso Pertusati, que estuvo en el tape ahora, que con buen criterio la producción lo puso allí. Yo hice un montón de informes sobre ese niño desaparecido. Quedó su bicicletita, quedó su mochila, y se evaporó. Literalmente se evaporó. Y teorías hay un montón. Por eso digo, hay que diferenciar los casos. Niños, niñas, adolescentes, es una situación. Sí, ahí con todo el cuidado hasta de oficio puedes actuar. Claro, exactamente. Adultos
y personas adultas. Y mujeres también. En el caso de las mujeres, los antecedentes dan para entender, y el último caso da ejemplo de que ahí hay una dimensión de vulnerabilidad que no siempre pasa en la desaparición de varones, y por eso la violencia de género afecta y siempre afecta mucho más a las mujeres. Entonces en eso sin duda tienen que aparecer otros mecanismos. Pero yo quería decir algo, y es que me parece que también lo que no tenemos es una buena respuesta que trabaje con las familias de las personas ausentes. Que realmente les permita procesar la situación. Porque después en los adultos podremos tener esa libertad como se ejerció si fue una ausencia voluntaria. Pero siempre el problema en la familia siempre queda. La angustia en la familia siempre permanece. Es un tratamiento sistemático. Tiene que haber, debería haber algún tipo de respuesta que tendríamos que pensar sobre esa situación. Este departamento de personas ausentes tiene psicólogos y psicólogas que atienden en primera instancia. Capaz que tú te referís a lo sistemático. Al proceso de que no aparece, ¿entendés? Realmente es de un deterioro impresionante, porque es como que nunca pudiste cerrar qué pasó. Bueno, en el caso de... No poder cerrar qué pasó, perdónenme, pero es una herida terrible, ¿no? En los fíjense afectos. hasta qué punto se hiere y se vuelve a abrir la herida. En el caso de Micaela Onrubio, que fue la cobertura que hizo prácticamente todos los medios, apareció por la mitad del caso familiares de aquella chica desaparecida 15 años atrás. Que se la entrevistó, bueno, se recordaron algunas cosas, pero bueno, después el propio caso Micaela Onrubio llevó nuevamente a la zona gris a esa chica desaparecida, que bueno, que hoy seguirá esa señora que salió en televisión y contó su caso. Bueno, ya pasaron 15 años, la vida siguió y es necesario seguir. Pero volvimos a recordarle a esa mujer la volvés a requisitar. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Lilian, y también apuntar a aumentar, diríamos, las herramientas que la policía tiene también para poder trabajar en la reconstrucción de estos casos. Cuando se genera la desaparición, o sea, cómo reconstruyen la vida de esta víctima en el periodo previo para tratar de entender qué es lo que pudo haber llevado a que se haya generado esta desaparición. Ahí analizar también factores como, por ejemplo, el del suicidio, que se da mucho en adolescentes y en adultos mayores en nuestra población actualmente. Pero aparte, claramente, ¿qué seguimiento se le hace a los casos? Ese es un gran debe que yo creo que hay, porque inclusive las familias de las víctimas lo plantean todo el tiempo. O sea, ¿cómo se mantienen en el tiempo? Un nuevo departamento también, obviamente, en alguna medida se va corriendo un poco de atrás, es necesario que lo digamos, pero hay un nuevo departamento en la policía que está buscando casos antiguos. Se resolvió hace poco el asesinato de la presidenta Favide, el asesinato del hijo de la presidenta Favide, ha ocurrido hace mucho tiempo y finalmente se llevaron elementos que pudieron finalmente llevar a esos dos hombres, que uno estaba preso, el otro no, a pagar ese homicidio. Y vimos escenas muy emotivas en televisión con en su lugar, en el propio Favide, flanqueada por autoridades del Ministerio y de la Fiscalía de Corte, a una emocionada mujer, heroica mujer, que finalmente podía laudar el asesinato de su hijo. Podía hacer un duelo por su hijo. Bueno, yo creo que hay un departamento creado por la policía que se encarga de esos casos. No sé cómo se eligen. Y la luz que pueden arrojar la investigación de estos casos y el cierre de estos casos en otros casos muchas veces, que era lo que tú nombrabas, el entrecruzamiento. Y otros mecanismos de identificación. Yo celebro este acuerdo que acaba de firmar la Fiscalía General de la Nación con la Facultad de Psicología de la Universidad de la República para dos cosas. Una de ellas, que los que se forman en psicología sepan cuál es el proceso fiscal de la detección de violencia sexual y de género, y por otro lado también para tener cada vez mejores peritos que puedan intervenir y actuar en condiciones... Igual antes hay una carencia importante que en nuestra facultad, y lo digo con propiedad porque vienen alumnos de la Facultad de Psicología a hacerme entrevistas, no tiene un departamento de psicología jurídica y forense. Por eso te digo, pero estamos buscando los mecanismos de entender. Yo creo que eso está viniendo. En este país eso está empezando a suceder. Estamos en camino. Estamos empezando a hacer que algunas cosas sucedan. Creo que hoy hablamos de varios departamentos nuevos. No te han dejado ni hablar. Pero resumiendo un poco eso, la idea... No, he hablado, capaz que no tenía mucho para decir. También lo que pasa es que a medida que las sociedades se van volviendo más complejas,
van apareciendo soluciones más complejas. O sea, el Uruguay de los últimos 30 años no es el mismo Uruguay de 1940. Entonces, no, ni las recetas para resolver problemas son las mismas, ni la sociedad es la misma. Entonces, es una buena señal que se vaya, digamos, que tenga cifras específicas, por ejemplo, en zonas específicas, una policía específica, que la Facultad de Psicología se plantee determinadas cosas. O sea, es una respuesta, lo que pasa es que, claro, siempre llegas después. No, es muy difícil calcular en qué se va a complejizar la sociedad y no vas a invertir dinero en cosas que... A veces hay países que cuando formulan la propuesta le ponen recursos, ponen las condiciones y hacen el plan a 30 años. Y llegan el plan con una manera se podría decir que tuvimos la arena muy seca acá y bueno, las primeras aguas se evaporaron, pero bueno, estamos tocando fondo. Me dicen que nos tenemos que despedir. Ha sido un placer, como siempre. Me encanta esta discusión de panel. Creo que cuando vienen dos mujeres es imposible que hables al tuyo. Más allá de que te excuses, quieras quedar bien con ellas, que no tengas mucho para decir. Por suerte, objetivamente se puede medir el tiempo que usó cada quien mirando... Yo no he dicho una palabra. Yo tiro el tema y ahora manejate con ellas dos. No, manejate vos, fuiste vos el que tiró el tema. Bueno, y lo que tenemos para ver ahora es muy emocionante lo que vamos a ver, porque primero me dijeron que no era posible, después me dijeron que era posible, después me dijeron que iba a ser en la mitad del programa, pero finalmente tenemos una guerrera para presentar, una mujer que es una guerrera a pesar de su flacura. Es una guerrera porque pelea por este espacio que ella misma en alguna medida genera en este programa. Maggie Correa está en el móvil, a ver si la puedo ver. ¿La puedo ver o no? No la puedo ver. Ahí está, con esa sonrisa impresionante, porque la estamos utilizando todos. Pasa del noticiero, a la tarde en casa, aparece acá, aparece allá, no tiene tiempo ni de cambiarse la campera, no tiene tiempo de nada. Pero la mujer pulpo, es algo así. Pero además está con un móvil interesantísimo, con Walter Mendaro, con una ONG, Los Hijos de la Calle, en un momento tan complejo como este de fríos polares. Ya tuvimos la primera muerte por hipotermia ayer, esperable. Así que te dejo el móvil para que tú lo manejes ahí, Maggie, como lo sabes hacer. Nano, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, para el resto de los compañeros también y para los televidentes. Y sería bueno que ellos le presten atención también a este móvil. Nano hacía una introducción. Ustedes saben que hay más de 2.000 personas que viven en situación de calle, divididas entre refugios, pero muchas de ellas continúan en la calle. Se ampliaron las plazas en el marco de este plan invierno que lleva adelante el MIES hasta fines de octubre. Sin embargo, como decía Nano, también ya se registró la primera muerte en esta semana, donde las temperaturas estaban anunciadas en algunos casos en -3 grados, con sensaciones térmicas por debajo de eso todavía. Así que imagínense ustedes lo que es padecer esa situación, y por eso el MIES lleva adelante este plan, pero también muchas organizaciones y muchos voluntarios llevan adelante eso que tiene que ver con estar cerca, con colaborar, con brindarles un plato de comida caliente, ¿por qué no? Y Los Hijos de la Calle es una de ellas que tiene poco más de un año, pero su presidente, Walter Mendaro, lleva muchísimo más tiempo trabajando en esto, pero un trabajo que calienta el corazón, como ayer decía Lorena Bomio también, en otro móvil que hacíamos, que tiene que ver con situaciones similares. Pero vamos a darle las buenas tardes al propio Walter, que también tiene una historia de vida particular. A él le tocó pasar por una situación similar muy chiquito, y eso seguramente lo hizo fuerte y lo hizo también que se le ablande un poquitito el corazón. Totalmente. Antes que nada, Magdalena, muchas gracias por la visita, a la gente que está en el piso también, a Nano, un gran abrazo. Bueno, sí, de chico pasé por una situación de calle bastante difícil, dormía en la playa del gas, comía en la basura, pero igual, la resiliencia, la superación, 3 años fueron años duros. No culpo a mi familia, a veces uno se puede equivocar también en la vida, pero cambiaron los tiempos. Estamos hablando de que en aquella época donde yo dormía, allí donde estaba el bar de la Onda, las palmeras, y iba al Sorocabana a tomar café caliente porque cualquiera se podría sentar y no pasaba nada. Y no había tanta delincuencia, no había drogas en otras épocas, ¿no? Y bueno, fui consiguiendo diferentes trabajos que me fueron llevando a salir de la situación, de la calle, y a conseguir, bueno, me iba en el 411 a Colón, al liceo. Yo quería ser doctor y al final salí comunicador, mira vos. Colega. Colega. No, nada que ver con ustedes, ¿eh?
No, chiquito. Walter, eso es parte de lo que le ha tocado vivir a lo largo de su vida. Sin embargo, usted dijo, bueno, me planto y empiezo a colaborar con quienes lo necesitan. Y es lo que ha hecho a lo largo de estos años. Y recién mencionaba que hace poco más de un año está con esta ONG Los Hijos de la Calle, que trabaja por dónde, qué días, en esta semana en particular, cómo lo están desarrollando el trabajo. Bueno, mira, esto empezó hace más de 20 años en la Militar y Comercio, como movimiento de ayuda a personas sin hogar. Después se hizo la ONG. Cuando yo me entero que iban a cobrar impuesto al voluntariado, dije, no puede ser. Vamos a formar una ONG entre compañeros, entre amigos. Y hace más o menos un año y pico que somos de la ONG. Y bueno, y seguimos con esto. Nosotros salimos martes, jueves y sábados. A veces salimos todos los días, depende. Como esta semana. Esta semana fue una semana cruel. Una semana donde yo llegué a los 23 grados de presión arterial, me tuvieron que llevar, volví y seguí, y bueno, y ya te digo, tenemos Avenida Rivera, nosotros arrancamos desde acá, 7:30, a las 8, después 18 de julio, Plaza, hasta a veces llegamos a Plaza Independencia. Estamos más o menos entre 70 y 120 platos diariamente, en donde le llevamos comida caliente, fruta, café. Tengo que agradecer al equipo que tengo, que son maravillosos. Inclusive hay gente porque de mi equipo hay gente que ha vivido situación de calle y son maravillosos. Pero más que nada... Un paréntesis, porque recién Seba, nuestro compañero camarógrafo, mostraba las frazadas. Ustedes están recibiendo donaciones de este tipo. Algunas de estas frazadas las compran ustedes mismos. Sí, bueno, se trata un poco de sacrificar, a veces uno desprenderse de cosas que tiene, materiales que uno no se va a llevar nada. Las frazadas hacen falta, gorros, por ejemplo. Hoy pedíamos granos, alimentos no perecederos, carne, porque tenemos también un freezer, gracias a ustedes. Vamos a mostrar la cocina. Pero, por ejemplo, para poder colaborar, ¿pueden venir aquí a su domicilio, la calle Marco Bruto? Sí, Marco Bruto 1429, y además 095 010 071. Pueden llamar. Estaba pispeando porque está puesta la pantalla de Canal 10. Obviamente está puesto allí en los gráficos el teléfono y la dirección. Pueden acercar ropa de abrigo, frazadas. ¿Pueden traer ropa también? Sí, claro, todo es bienvenido. Ropa que sea de abrigo, porque a veces traen ropa de verano. Estamos trabajando con ropa de invierno. No acolchados, porque los acolchados se les mojan. Y bueno... Seguimos capaz que para la cocina, si ya vamos mostrando cómo vienen preparando adelante. La cena para esta noche, estos platos calientes, que ya tenemos a Diego que está armando los. Permiso, a ver, acá está Diego, que ya vamos a retomar el diálogo con Walter también. Sí. ¿Cómo anda? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué estamos preparando hoy? Bueno, vamos a hacer un guisito caliente con lentejas. Tenemos las verduras acá, estamos pelando. Y bueno, vamos preparando la cena para esta noche. Todo depende de con cuánto se cuente para ver qué cantidades se hacen, o siempre tienen más o menos la misma cantidad en base a lo que la gente va aportando y ustedes van comprando. Bien, mira, más o menos siempre hacemos la misma cantidad porque siempre hacemos la olla llena. Pero todos los días vamos cambiando, tratando de cambiar un poco el menú para que no sea repetitivo. A veces le ponemos carne de cerdo. Acá miren. Sí. Y una cena de carne. De carne de cerdo. A veces donaciones? Son donaciones también. Todo donaciones. También a veces ponemos pollo, podemos poner otro tipo de carne. Y vamos variando. A medida que van llegando las donaciones, vamos cambiando el menú. ¿Quién es el mejor chef? Yo. Walter también colabora en la cocina. Walter también colabora en la cocina. Es el que más está en la cocina y el que más lleva a cabo esto, pero también con la ayuda de nuestros compañeros. Llevamos esta obra a cabo. Un dato no menor que me comentaba Walter es siempre tratamos de conseguir los productos o los mejores que consigamos a nivel de dinero que contemos. Le pedimos también a quienes quieran colaborar que lo hagan con los mejores productos para darle también lo mejor a ellos, a quienes lo necesitan, no darle ni sobras ni nada. Exacto, tratamos de darle lo mejor. Nosotros esto lo hacemos con mucho amor y también le hacemos llegar. Y creo que a través de esta comida ellos reciben el amor que nosotros les damos. Y nosotros también recibimos el amor de ellos. Porque hay que estar en ese momento ahí, abrazarlos, escucharlos. Ellos precisan ese aliento, no solo a través de la comida, sino también de un abrazo, un saludo y llevarle todos los días a ellos. Bueno, qué lindo todo lo que decís, Diego. Te agradecemos muchísimo. Ya nos vamos a despedir con Walter. Te dejamos terminar de cocinar. ¿Hoy salen a qué hora? Hoy salimos 7:30. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y nos despedimos con Walter.
pedirle simplemente que recuerde el recorrido que realizan. Él decía que es en Avenida Rivera y después toman 18 de julio. Walter, venite por acá si ya nos despedimos de este móvil de la tarde en casa. Que necesita la gente y además el amor. Yo creo que lo que el mundo necesita es amor, contención, nada de estarse peleando. Y ¿para qué? Ese abrazo, esa historia de vida que tiene cada ser humano y no apuntar con el dedo porque mire lo que pasa. Uno apunta a la persona, el otro para arriba y tres apuntan para uno. Más corazón. Walter, muchísimas gracias. Recordemos el recorrido que hacen. Capaz que hay alguien que en ese trayecto se los cruza y dicen, tomen, les quería dar esto y no me acuerdo de la dirección o lo que sea. Bueno, muy bien. Vamos a hacer Avenida Rivera desde Marco Bruto, 18 de julio. Y 18 de julio tal vez llegamos hasta el final. Podemos salir en mi auto, que es un Fiat blanco que dice Los Hijos de la Calle, o en la camioneta de Gerardo, otro colaborador, perdón, que es una camioneta negra. Así que allí nos van a ver. Algún logo llevamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y algo que me mencionaba Diego es que con algunas de las personas que hablaron, que pretendieron ir hasta puerta de entrada del MIES, no consiguieron lugar en los refugios. ¿Esto les ha pasado habitualmente? Sí, sí pasa, que tenemos que traer gente para acá. Los otros días un matrimonio con 2 niños, después un señor que tiene problemas, le faltan una pierna, las dos piernas, perdón. Y bueno, gente que está en estado... Y que yo quiero pedir, ya que estamos acá, si me permiten, hay una señora, Angelita, que está en el Banco República de noche, que está con problemas de salud bastante mal, está... Y no hay quien se la lleve, hay que llevarla, hay que atenderla, salud pública que haga algo, no sé, alguien tiene que hacer algo por esta señora. Bien, recordar que el 105 es el número que la población en general puede comunicarse cuando ven este tipo de situaciones de personas que requieren atención. Pero nosotros nos tenemos que despedir, un placer enorme haberlos conocido y felicitaciones por todo este trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Nano, siguen ustedes por allí. Bueno, Maggie, gracias. Mandar un beso a Mendaro de nuestra parte. Quedamos todos emocionados escuchando tu móvil, que fue realmente importante. Yo lo quería tener, ese móvil hoy acá. Y bueno, les digo que llegó a Uruguay Pircastone, soluciones integrales a problemas de humedades y revestimientos tanto para interiores como para exteriores. Ofreciendo placas de yeso cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables, ayudando y respetando al medio ambiente, logrando un acabado y definición inmejorable. Y a esto le agregamos una vida útil de 30 años. Solicite ya su presupuesto sin costo, colocación en el día y con una garantía de 10 años. Por más información al 2411-7171 o www.pircastone.com y adiós humedad.